La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que existen alteraciones producidas por anticuerpos en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular, con destrucción de receptores para acetilcolina. La miastenia gravis es la afección más común de la transmisión neuromuscular. Los pacientes se quejan de debilidad con fatiga, anormalmente rápida en los músculos, en particular el de las extremidades, la cara, los párpados y los ojos, y los músculos de la declusión y la respiración. La miastenia gravis es relativamente poco común y actualmente está catalogada como una enfermedad rara o de baja prevalencia. Es una enfermedad que no respeta edad, ni raza, ni sexo, ni condición social. Y aunque puede aparecer en cualquier edad, la miastenia gravis tiene una clara presentación bimodal, mayor incidencia en mujeres de 20 a 30 años y mayor incidencia en hombres de 60 a 80 años. Etiología. Se asume que una falta de regulación de la respuesta inmunitaria puede interferir con la tolerancia tanto de las células B como las células T en el timo, lo que ocasiona una respuesta intensa contra los receptores de acetilcolina. Quizá uno de los hallazgos más importantes es la presencia de células mioides en las glándulas tímicas, que expresan en su superficie receptores de acetilcolina. Sin embargo, el mecanismo por el cual se produce esta disregulación se desconoce, aunque podría desencadenarse por una infección viral o bacteriana. Los receptores de acetilcolina se encuentran agregados en las criptas de la membrana muscular postsináptica. Esta agregación requiere de la unión de la proteína derivada de la motoneurona agrin a la lipoproteína de baja densidad relacionada con el receptor de proteína 4, que es el receptor de agrin, lo que activa la tirosina quinasa músculo específico, en la cual también intervienen otras proteínas como la raspin. En la miastenia gravis con anticuerpos antirreceptores acetilcolina se pueden encontrar anormalidades tímicas como hiperplasia y timona. En estos centros germinales, las células B generarían los anticuerpos principalmente contra la región más inmunogénica de los receptores acetilcolina, que son las unidades alfa. Estos anticuerpos son de varias clases, pero predominan los de tipo IgG3, anticuerpo específico de los receptores acetilcolina, y los IgG1, generador de la fijación de complemento, que interfieren con la transmisión neuromuscular, gatillando tres mecanismos. Primero, bloquean la unión de acetilcolina con su receptor o inhiben la apertura de los canales iónicos. Segundo, generan la formación de complejos de ataque de membrana. Y tercero, incrementan la endocitosis y generación del receptor de acetilcolina. Estos dos últimos mecanismos conducen a su vez al daño de la membrana postsináptica, la remodelación de los receptores y la remoción de proteínas asociadas a los receptores acetilcolina. Ahora hablaremos acerca de la fisiopatología. La unión neuromuscular en los pacientes con miastenia gravis. La acetilcolina se encuentra almacenada en vesículas en la parte terminal de la neurona. Estas vesículas sinápticas se encuentran conectadas al citoesqueleto mediante proteínas de unión como la actina, que fusionan las vesículas con la membrana terminal. Mediante la entrada de calcio en las terminaciones finales de la neurona y a través de los canales de calcio, se produce la liberación de las moléculas de acetilcolina. Un potencial de acción libera entre 50 y 300 vesículas postsinápticas y cada vesícula sináptica libera alrededor de 10.000 moléculas de acetilcolina en el espacio sináptico, además de liberar ATP, que se considera un modulador de la liberación de acetilcolina. La inactivación de la acetilcolina se produce mediante la acción de esterasas en la lámina basal de la membrana postsináptica. Asimismo, la disminución de esterasas aumenta la actividad de acetilcolina. Una vez que las moléculas de acetilcolina se encuentran en el espacio postsináptico, se unen al sitio de unión de la acetilcolina, que se encuentra situado en el segmento extracelular N-terminal. La unión de la molécula ocasiona cambios conformacionales en las proteínas M1 y M2, que se alinean para formar un canal iónico. Con la apertura de estos canales iónicos se produce el ingreso de sodio y la salida de potasio a la neurona. El flujo de estos iones al interior de la neurona produce la despolarización de la membrana. La despolarización de la membrana provoca la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje a lo largo de la membrana postsináptica, que finalmente generan el potencial de acción de membrana. Cuando se produce el ataque de los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, este ocasiona tres tipos de daño que intervienen de manera decisiva en la transmisión neuromuscular. Primero,
pérdida de receptores de acetilcolina. Segundo, pérdida de membranas posinápticas. Y tercero, pérdida de canales de sodio en la membrana posináptica. Receptor de acetilcolina. El trastorno principal en los pacientes con miastenia gravis es la disminución en el número de los receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares. El receptor acetilcolina de músculo esquelético es una glicoproteína con peso molecular de 250.000 Daltons que se proyecta a través de la membrana celular. Esta glicoproteína tiene dos dominios, uno extracelular, que forma una entrada amplia con cargas negativas que concentran cationes en el orificio del canal iónico, y un dominio intracelular, corto, con cargas negativas. El receptor se encuentra compuesto por 5 subunidades, que forman un poro central. Cada molécula de receptor tiene dos subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad delta y una subunidad gamma. La subunidad alfa tiene 4 segmentos membranales llamados M1-M4, y cada una de las dos subunidades tiene un sitio de unión para la acetilcolina, que se encuentra situado extracelularmente y localizado entre los aminoácidos siguientes: las tirosinas, alfa 93, 190, 198, cisteínas, alfa 192 y 193, y el triptófano, alfa 149. La mayoría de los anticuerpos están dirigidos contra la porción extracelular, que es el sitio inmunogénico, de las subunidades alfa del receptor de acetilcolina, zona donde se encuentra el sitio de unión de la acetilcolina. El sitio inmunogénico del receptor ha sido reconstruido mediante modelos en tercera dimensión, determinando su situación entre los aminoácidos alfa 61 y alfa 176. Los anticuerpos reducen tanto el número como la función de los receptores para acetilcolina por medio de la degradación acelerada de los receptores de acetilcolina. Las inmunoglobulinas IgG se unen al receptor de acetilcolina en la membrana celular formando grupos. Estos, por medio de la endocitosis, son internalizados para ser degradados posteriormente. Ha sido demostrado que del 50 al 88% de los pacientes con miastenia gravis bloquean los sitios de unión de la acetilcolina en cultivos de células musculares realizados. Se ha sugerido que el anticuerpo se une cerca de los sitios activos, funcionando como un obstáculo. También se determinó un daño mediado por el complemento en la patogénesis de la enfermedad y el aplanamiento de los pliegues posinápticos, junto a la presencia de ataque de membrana por complemento en las uniones neuromusculares de los pacientes con miastenia gravis. Las diferencias en la presentación clínica, la edad de inicio, el perfil inmunológico y la presencia o ausencia de afectación tímica permiten la clasificación de la miastenia gravis en varios subtipos. Miastenia gravis generalizada puede dividirse en inicio temprano y tardío. El inicio temprano es antes de los 40 años, más frecuente en mujeres con anticuerpos, acetilcolina e hiperplasia del timo. Inicio tardío, mayor a los 40 años, más frecuente en hombres, suelen tener histología tímica normal o atrofia de esta glándula. Miastenia gravis asociada a timona. Alrededor del 10 al 15% de los pacientes con miastenia gravis tienen timona. Esta variable es igual de frecuente en hombres y en mujeres, y puede ocurrir a cualquier edad, con un pico de presentación a los 50 años de edad. Las manifestaciones clínicas tienden a ser más severas que en los pacientes sin timona, comúnmente con debilidad progresiva orofaringia y generalizada. Cuerpos MUX. Alrededor del 15% de los pacientes con miastenia gravis generalizada carece de anticuerpos antiacetilcolina. En 40% de estos pacientes se encuentran anticuerpos anti-MUSC, otras proteínas posinápticas, aunque estos pacientes pueden tener presentaciones similares a la de los pacientes con antiacetilcolina. Es común que tengan hallazgos clínicos atípicos como debilidad selectiva facial, vulvar o en los músculos respiratorios del cuello y atrofia muscular marcada, ocasionalmente con relativa poca afectación de los músculos oculares. Miastenia gravis seronegativa. Los pacientes con miastenia gravis carentes de anticuerpos antiacetilcolina y otros anticuerpos son clínicamente heterogéneos y pueden tener enfermedad puramente ocular, generalizada leve o generalizada severa. Algunos pacientes pueden tener anticuerpos antiacetilcolina de baja afinidad que no son detectados con las pruebas actualmente disponibles. Estos pacientes son sobre todo indistinguibles de quienes padecen miastenia gravis antiacetilcolina positivos, en términos de hallazgos clínicos.
Miastenia gravis ocular es la debilidad miasténica que permanece limitada a los músculos oculares y representa 17% de los casos de miastenia gravis en poblaciones caucásicas y 58% en la población asiática, con predominio en niños. Si la debilidad permanece limitada a los músculos oculares después de 2 años, hay 90% de posibilidad de que la enfermedad no se generalice. Más del 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular tienen anticuerpos antiacetilcolina. Sin embargo, los títulos elevados de anticuerpos no necesariamente predicen la generalización. Los anticuerpos anti-MUX pocas veces se encuentran en la miastenia gravis ocular. Presentación clínica. Las características de la miastenia gravis es la fluctuación o la debilidad fatigable. Los pacientes advierten que su debilidad fluctúa de un día a otro, o incluso de una hora a otra, empeorando con la actividad y mejorando con el reposo. La debilidad ocular es la manifestación inicial más común. La padece el 50% de los pacientes, 25% en forma inicial con diplopía y 25% con ptosis. La progresión hacia la debilidad generalizada en estos casos suele ocurrir en el transcurso de los 2 años, posteriores al inicio de la enfermedad. Los síntomas de presentación son vulvares, disartria o disfagia. En 10% de los casos, debilidad en las piernas, trastorno de la marcha, en 10%, y debilidad generalizada en 10%. La insuficiencia respiratoria es el síntoma de presentación en 1% de los casos. Los pacientes suelen quejarse de los síntomas de disfunción muscular focal, como diplopía, tosis, disartria, disfagia, incapacidad para trabajar con los brazos elevados por encima de la cabeza o trastornos de la marcha. En contraste, los pacientes no suelen quejarse de debilidad generalizada, somnolencia o dolor muscular. Los síntomas tienden a empeorar durante el transcurso del día. Diversos factores pueden precipitar o agravar la debilidad: estrés físico o emocional, infección o exposición a medicamentos que afecten la transmisión neuromuscular, como los bloqueadores neuromusculares perioperatorios, aminoglucósidos, quinina, quinidina, toxina botulínica, ciprofloxacino, telitromicina y estatinas. Diagnóstico. El diagnóstico se lleva a cabo por los siguientes estudios: historia clínica y exploración física por parte del médico, así como también la aplicación de exámenes auxiliares que se pueden dividir en 3 tipos: farmacológicos, inmunológicos y neurofisiológicos. Cuando el paciente presenta tosis palpebral, se aplica el test del hielo, que es considerada una de las herramientas más útiles para el diagnóstico de miastenia gravis. El mecanismo por el cual el frío hace que el párpado se eleve es a través de la reducción de la activación de la acetilcolinesterasa, aumentando la disponibilidad y eficiencia de la acetilcolina para provocar la despolarización de la placa neuromuscular. Para confirmar, se recurre a las siguientes pruebas. Prueba farmacológica. Consiste en administrar hasta 10 miligramos de endrofinio en busca de una respuesta adecuada. En este caso, sería la elevación del párpado. Este test se basa en suprimir la acción de la acetilcolinesterasa, lo cual permite a la acetilcolina permanecer más tiempo en la hendidura postsináptica e interactuar con su receptor, lo que causa un incremento de la duración y la amplitud de potencial de placa terminal. Una vez administrado, se inicia sus efectos a los 30 segundos y su duración es de 5 a 10 minutos. La sensibilidad de este test oscila entre el 71 y el 95%. Otra prueba es el examen inmunológico. Aquí la sensibilidad de la dosis de anticuerpos es bajo, sobre todo en miastenia gravis ocular, pero su eficiencia para el diagnóstico es del 99%. Los anticuerpos más comunes encontrados en los pacientes con miastenia gravis es el anti-RACH, presente en el 50% de pacientes con miastenia gravis ocular y 85% en pacientes con miastenia gravis generalizada. Otro anticuerpo es el anti-MuSK, hallado en el 40% de los pacientes. Por último está el anti-LRP4, que está en el 18% de los pacientes. Por último están las pruebas neurofisiológicas, utilizadas para detectar la transmisión neuromuscular. Existen 2 test. La primera es la estimulación repetitiva del nervio, en donde se estimula a bajas frecuencias. Su sensibilidad para el diagnóstico
es del 53 al 100% en miastenia gravis general y del 10 al 17% en miastenia gravis ocular. El segundo test es la electromiografía de fibra única. Tiene una sensibilidad de diagnóstico del 82 al 99%. El diagnóstico puede ser apoyado por estudios de imagen, sobre todo orientadas a la búsqueda de patologías del timo. Incluyen al timoma, a la hiperplasia linfofolicular e involución del timo. En algunos casos, los pacientes con miastenia gravis podrían además tener otra enfermedad inmunológica asociada, como por ejemplo hipotiroidismo, hipertiroidismo, anemia perniciosa, neuromielitis óptica, entre otros. En este contexto, el paciente necesitará otras evaluaciones y otros exámenes auxiliares según el contexto. Tratamiento. El objetivo del tratamiento sería llegar al estado mínimo de manifestaciones donde el paciente no tiene síntomas o no tiene limitaciones funcionales por la miastenia gravis. Hay tratamiento farmacológico que se basa en el uso de medicamentos inhibidores de colinesterasa, corticosteroides o inmunosupresores. Sin embargo, no todos los pacientes responden al tratamiento a largo plazo con corticosteroides o tratamiento con inmunosupresores. Otra alternativa es la terapia intravenosa, donde se usa la técnica de plasmaforesis. Este es un procedimiento que se emplea un filtrado similar al de la diálisis. La sangre se pasa a través de una máquina que elimina los anticuerpos, que bloquean la transmisión de las placas neuromusculares. Este tiene efecto de duración de pocas semanas. También se encuentra la inmunoglobulina intravenosa. Esta terapia le proporciona al cuerpo anticuerpos normales, lo que altera la respuesta del sistema inmunitario. Otra técnica es la quirúrgica, en este caso la timectomía. Esta se basa en la resección tímica. Es empleada en los casos donde se encuentran timomas pequeños y otras patologías tímicas benignas. También está el tratamiento fisioterapéutico. El ejercicio es un aliado en el tratamiento del paciente con miastenia gravis. La implementación del ejercicio físico dentro de un programa de rehabilitación tiene como objetivo la mejora de la salud y de la calidad de vida en general, influir positivamente en el metabolismo y en los sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso y locomotor. Por último, en la mejora de la condición física y motriz. El ejercicio recomendado es el ejercicio aeróbico como caminar o andar en bicicleta. Este debe de ser a un paso cómodo. También se recomienda ejercicio de fuerza con cargas ligeras, de 10 a 12 repeticiones y no más de 3 series. Aquí se debe de cuidar de que nunca se debe llegar a la fatiga. La fisioterapia respiratoria tiene como objetivo el uso de técnicas de expansión pulmonar, inspiración y expiración contra resistencia. Ejercicio específico: respirar a ritmo de metrónomo de 1,5 segundos inspirando y de 3 segundos expirando. Ejercicio 1. Respiración a labios fruncidos. Se realiza con los labios fruncidos de manera similar a cuando se apaga una vela. A continuación, inspire lentamente por la nariz con la boca cerrada y expire lentamente por los labios entreabiertos. En este ejercicio es importante que la expiración dure el doble que la inspiración. Ejercicio 2. Respiración diafragmática. El paciente se encuentra sentado con las rodillas flexionadas y las manos sobre el abdomen. Una vez en esta posición, debe inspirar de manera profunda por la nariz, manteniendo la boca cerrada. Al inspirar, el abdomen se distiende y provoca que eleve las manos. A continuación, el paciente debe colocar los labios como si fuese a silbar y debe exhalar suavemente y levemente, haciendo un sonido silbante, cuidando de no inflar las mejillas. Al ir expulsando el aire, los músculos del abdomen se hunden, volviendo a la posición inicial. Ejercicio 3. Expansión pulmonar. El paciente se encuentra sentado con las rodillas flexionadas y las manos sobre el tórax. Una vez en esta posición, debe inspirar profundamente, mientras empuja el tórax expandiéndolo contra la presión que ejercen las manos.
El paciente deberá mantener unos segundos la máxima inspiración posible y comenzar a expirar el aire levemente.